Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy iniciamos con la entrevista de Jesús Enrique Macei, politólogo, pero con posgrado en Relaciones Internacionales, inclusive estudió en Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia en Brasil? Fue muy interesante, ¿no? Tanto desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, por el equipo que nos tocó en la embajada, y además que fue una época cuando se inició el acercamiento entre Brasil y Venezuela en el segundo gobierno del doctor Caldera, que como tú bien sabes, Julio, fue que se firmó en el año 94 el protocolo de la Guzmania que inició el reacercamiento entre Venezuela y Brasil, que le permitió después con los años, no solamente el gobierno del presidente Caldera, sino cuando Chávez, toda la relación que hubo entre Venezuela y Brasil en esos años. Sí, esta tarde lo más importante era conversar sobre las elecciones en Brasil, porque hay una incógnita con respecto al expresidente Lula da Silva, si va o no de candidato, y la panorámica política muy compleja después de la sacada de poder de la señora Rousseff y además las perspectivas para los políticos brasileños. ¿Cómo ves ese resultado electoral? Bueno, Julio, el actual panorama político electoral brasileño se ve muy confuso. Está muy etéreo porque la campaña todavía no ha arrancado en firme. Hay solamente 3 o 4 candidaturas más o menos que se están moviendo. La de Marina Silva, la de Ciro Gómez, Geraldo Alckmin, y no termina de arrancar la que aparente va a ser el candidato al gobierno, pero eso todavía no está claro, que es Fernando Mireles. ¿Qué representa cada uno de ellos? Marina Silva representa una posición de centro izquierda, igual que Ciro Gómez. Geraldo Alckmin y Fernando Mireles son más de centro derecha, ¿no? Ahora, el panorama está confuso porque el gobierno y el PSDB, que es aliado del PMDB en el gobierno, no han negociado una candidatura única. Todavía no se han puesto de acuerdo en una candidatura única. Y por el lado de Marina Silva y Ciro Gómez, la candidatura que más cuaja es la de Marina Silva. Y del lado del PT, como tú muy bien sabes, ellos tienen la candidatura de Lula, pero Lula está preso y no puede participar, está impedido legalmente. Tiene la primera opción si hubiera elecciones, Lula. Tiene la primera opción, encabeza las encuestas, y hay un candidato que se nos está olvidando, que es el candidato que sin Lula encabeza las encuestas, que es Jair Bolsonaro, que es un candidato de centro derecha. Y sin Lula es el que encabeza las encuestas con aproximadamente el 21%. Ahora, si Lula se pudiera presentar, sería el candidato que estuviera encabezando las encuestas. Y en caso de no ir Lula, ¿quién presentaría esa izquierda característica de Brasil del Partido de los Trabajadores? Ellos tendrían a una segunda opción, que es Fernando Haddad, pero claro, Fernando Haddad tiene menos del 10% de las preferencias, tanto del PT como del electorado en forma general. Ahora, ¿es cierto la labor de Lula en la reformulación de la política social de Brasil? Sí. Lula profundizó los planes sociales que ya venían de la época de Fernando Enrique Cardoso, con programas con Miña Casa, Hambre Cero, y profundizó y logró sacar a más de 30 millones de brasileños de la miseria y se incorporaron a la clase media, ¿no? ¿Qué diferencia entre ese modelo de misiones brasileñas que el presidente Chávez copió y el modelo que aplicó el presidente Chávez en Venezuela? Porque fue mucho más universal y mucho más inclusivo. Se dirigió justamente a todo el extracto C y D de la sociedad brasileña y fue más universal, si se puede decir de alguna forma. Ese socialismo del siglo XXI que Lula también participaba, que en Argentina con los Kirchner se expresaba, que en Ecuador con Correa y en Venezuela con Chávez, después de la caída de Rousseff y de la pérdida de las elecciones de Uruguay, la ruptura en Ecuador, ¿puede tener vigencia todavía? Bueno, América Latina tuvo un viraje político electoral después del 2015, ¿no? Y hoy solamente hay gobiernos de izquierda en Sudamérica, en Uruguay, donde gobierna el Frente Amplio. Muy moderado, por cierto. Muy moderado, con el presidente Vázquez. En Bolivia y en Ecuador, que moderó Lenín Moreno. Y que ha roto con Correa. Con Correa, rompió con Correa. Y en Nicaragua, que parece que cae la cosa también, ¿no? Bueno, en Nicaragua
es un proceso muy complejo porque ya Ortega tiene muchos años gobernando en Nicaragua, entonces lo que está pidiendo a la sociedad nicaragüense es una apertura democrática mucho mayor. ¿Irá hacia la democracia nuevamente en Nicaragua? Bueno, esperemos que con este diálogo que ha tenido muchos tropiezos se pueda iniciar un proceso de reapertura política y al corto y a mediano plazo puedan haber elecciones en Nicaragua, ¿no? Ahora, Jesús Macei pasó muchos años en la Cancillería. ¿Qué experiencia te dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en los distintos gobiernos? Bueno, un gran crecimiento personal, un conocimiento sobre el mundo internacional, sobre todo bilateral, que fue al que yo más me dediqué. ¿Con qué canciller empezaste? Yo empecé en Cancillería primero con un proyecto, una publicación que tú conoces, que es la revista Política Internacional, cuando Consalvi, que fue un gran estimulador de empresas culturales, y el primer presidente fue el doctor Aníbal Romero y después siguió el embajador Horacio Arteaga, que fue el segundo presidente entonces de la revista, y ahí inicié yo mi andadura en Cancillería. Después estuve en el Instituto Pedro Gual con un gran embajador que está vivo, gracias a Dios, que es el embajador Alfredo Toro Hardy, que ya no está en Cancillería, por cierto. ¿Eres embajador en Singapur, pero hasta cuándo? Estuvo hasta hace un año en Singapur. Muchos años en Singapur. Él estuvo más de 5 o 6 años en Singapur. Después estuve en fronteras, en protocolo, y lo que es el diplomático, que adquiere una visión integral de lo que son las relaciones internacionales, que es no solamente la cuestión bilateral, sino la cuestión multilateral, ¿no? En el caso de la experiencia en fronteras y habiendo vivido en Brasil, ¿cómo ve Brasil el caso del Esequibo y la Guyana? Bueno, los brasileños históricamente han tenido una posición muy favorable a los guyaneses. Desde los años 70, inclusive desde la época militar, ellos siempre vieron con cautela la posición venezolana y apoyaron mucho la posición guyanesa. Además que ellos yo no sé si ya terminaron una carretera que salía del noreste del Brasil, sí, y salía por Guyana hacia el Atlántico, porque tú sabes que los brasileños han tenido siempre la aspiración de salir al Mar Caribe. Inclusive cuando se hizo la BR 174 a finales del segundo gobierno del presidente Caldera, que se inauguró en noviembre del 98, los brasileños tendrían 2 salidas al Mar Caribe y al Atlántico. Y entonces los brasileños siempre han visto más con simpatía la posición guyanesa, ¿no? Inclusive ahorita en Itamaraty, el 21 de junio, se celebró una reunión de agregados militares y representantes diplomáticos brasileños en los países fronterizos con el Brasil. Por cierto, el eslogan ahora del ejército es